En el video de hoy responderemos a preguntas como ¿quién es la fuente del pecado? ¿Cómo inició el pecado en el universo? ¿En qué consistió el primer pecado? Si te interesa este tema, te invito a que te quedes hasta el final. También suscríbete, no lo olvides, para que cada día seamos más los interesados en el reino de los cielos. Sin más, ven y sígueme. Para contestar a esta pregunta, quiero llevarles a analizar el texto de Santiago capítulo 1, versículo 13 al 14. Nos dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Este texto nos presenta claramente dos aspectos de Dios. Dios no puede ser tentado, y por otra parte, Dios no tienta a nadie. El origen de la tentación del hombre es la concupiscencia, que en griego es epitumía, que significa deseo, sed, anhelo. El origen de la tentación es entonces la sed del hombre por lo que es malo. Cada persona tiene sus propios anhelos que surgen de su temperamento y sus experiencias, mas esto no deja de lado la existencia y la acción de un tentador que busca aprovecharse de nuestras malas tendencias. El hombre es atraído y seducido, como quien pone una carnada en un anzuelo y atrae al pez para ser destruido. Mas sin embargo, ningún hombre puede ser obligado a pecar. Primeramente es ganado su consentimiento. El alma debe proponerse el acto de pecar antes que la pasión pueda dominar a la razón y vencer. El hombre cae en la tentación debido al deseo de satisfacer un anhelo particular que es contrario a la voluntad de Dios. La tentación así definida excluye a Dios de la posibilidad que sea Él quien decreta las tentaciones del hombre o que influya en el ser humano para que desee pecar. Por ende, la responsabilidad del pecado recae en el hombre. Podemos decir además que Dios no tiene ninguna relación con el pecado. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. ¿Podría entonces ser Dios el responsable del pecado? La respuesta es un rotundo no. Al contemplar la cruz, podemos ver la respuesta eterna de Dios al problema del pecado, porque el pecado en su esencia es oposición a Dios. Dios busca al perdido y lo salva. El pecado tienta al ser humano y lo conduce a la destrucción. Entonces, podemos concluir que Dios no tiene parte en el pecado, ni en la actividad misma de tentar. Dios es inflexiblemente santo. Si hemos de ubicar la fuente del pecado, no la encontraremos localizándola en Dios. Entonces, ¿cómo se originó el pecado? Aunque la Biblia no es exhaustiva en el origen del pecado en el universo, tenemos suficiente evidencia bíblica para decir que existió antes del hombre y que fue introducido a la tierra por la transgresión de Adán y Eva. Aunque la evidencia bíblica con respecto al origen del pecado es limitada, se conoce lo suficiente para ubicar su origen en Satanás. La Biblia enseña que antes de la creación del hombre, Dios había creado a una hueste de ángeles que habitaban los lugares celestiales. Estos adoraban a Dios continuamente y actuaban como mensajeros al hacer y revelar la voluntad de Dios. Los ángeles, al igual que el hombre, fueron creados buenos, pero tuvieron una caída. Lucifer fue el líder de aquella rebelión, a quien Jesús describió como homicida desde el principio y padre de mentira. Jesús también dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y Apocalipsis revela una batalla en el cielo en el cual Satanás, que engaña al mundo entero, fue echado del cielo y arrojado a la tierra. Cuando Lucifer causó la rebelión contra Dios en el cielo y cuando dicho enfrentamiento llegó a su clímax, Dios no tuvo otra alternativa que la de arrojar del cielo a la hueste de ángeles caídos. Pero ¿cuál fue el pecado que causó la caída de los ángeles? Quiero traer a colación un consejo de Pablo con respecto a la elección de un reciente converso al obispado. Dice él: no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. El texto sugiere que el pecado fue el orgullo y la vanagloria. Por otra parte, Judas 6 dice que los ángeles caídos no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Podemos inferir de
de estos dos textos que el pecado de los ángeles fue la insatisfacción con su condición y su deseo de ser como Dios. Por lo tanto, el pecado angelical es un deseo de cruzar los límites que tenían como seres creados y ser como el Creador. Aquí yace el problema según el cual los ángeles no guardaron su dignidad y fueron arrojados de su propia morada. Pero Lucifer, el más encumbrado de los ángeles, estaba listo para llevar su rebelión hasta las últimas consecuencias. Si deseas conocer un poco más sobre el origen del mal, te dejaré un enlace para que puedas ver un video exclusivo sobre este tema. En Génesis 3 vemos el bosquejo de la introducción del pecado en el mundo. El primer pecado de nuestros padres señala algunos factores significativos que en forma aislada o combinada afectan el curso del pecado en la vida del ser humano. El primer factor es reconocer la caída del hombre en Edén como un acto histórico. Algunos teólogos han señalado a Génesis 3 como una alegoría o como un mito que no tiene una base histórica. Mas, sin embargo, para comprender correctamente la esencia, la naturaleza y el destino del pecado, no debemos desechar su historicidad. El Nuevo Testamento avala la historicidad de este evento. Por ejemplo, en 5 ocasiones afirma la veracidad histórica de Adán y en 2 ocasiones a la serpiente. Cabe resaltar que Pablo en Romanos nos muestra el pecado de Adán y su consecuencia no como una alegoría, sino como una realidad. Pablo argumenta que la entrada del pecado en este mundo es un acto histórico, introducido por la desobediencia de personas reales. El pecado, la serpiente, la justicia, Adán y Eva, Cristo, Satanás, la salvación y la resurrección, todos son reales. Otro factor a tener en cuenta en la caída de la pareja en el Edén es que fue un acto de responsabilidad. El comer del fruto del árbol se ejecutó bajo estricta voluntad del hombre. Adán y Eva tenían conocimiento acerca de no consumir de este fruto, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La elección recaía en ellos de manera muy clara: obediencia a su creador o a otro. Al elegir comer del fruto, ejercieron su libre albedrío. Ni siquiera Satanás les obligó a comerlo, sino que de manera responsable escogieron. Fue un acto de rebelión voluntaria y deliberada. En eso consistió su pecado. La tentación y la caída es nuestro último factor a tomar en cuenta. Nos muestra que la tentación tenía un aspecto interno y otro externo. El externo lo encontramos en el árbol de la ciencia del bien y del mal y la prohibición que había de comer de su fruto. En lo que corresponde a lo interno, tenía que poner a prueba el aceptar la voluntad de Dios por encima de la suya en una relación de amor desinteresado. Dios puso su imagen y semejanza en el hombre y manifestó su gloria en él. Además de esto, le dio el gobierno de este mundo, mas sin embargo, esta relación debía ser probada. Tenían que elegir entre el Dios soberano y el usurpador. El comer del fruto no era un simple hecho donde se transgredía una norma y ya, sino que trascendía más allá, ya que la esencia del pecado dirige al ser humano a elegir como su Dios a alguien o algo diferente al Creador. Al comer, cruzaban el límite desechando su condición de seres creados en su pretensión de ser igual a Dios. La tentación en sí misma no fue una sorpresa para Adán y Eva. Dios les advirtió del consumo del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. En una abierta relación de armonía entre Dios y Adán y Eva, sin duda proveyó la oportunidad para una extensa y frecuente conversación entre el Creador y nuestros primeros padres. La caída de Lucifer y sus ángeles había ocurrido antes de la creación del hombre y no es posible pensar que Dios no les advirtiera. Conociendo que Dios no permite que sus criaturas sean tentadas más allá de lo que sus fuerzas pueden soportar, no permitió que Satanás se presentase ante la pareja con gran esplendor, por lo cual el gran engañador eligió presentarse a través de una serpiente. ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? La pregunta es una invitación a poner en tela de juicio el mandato de Dios. Al analizar esta conversación podemos ver todos los elementos del pecado: desconfianza en la palabra de Dios,
Dios, desobediencia, incredulidad, rebelión, centrarse en el yo, colocar los lazos humanos por encima de la relación con Dios, negación de la responsabilidad moral de un acto propio, encubrimiento, vergüenza, culpa, huir de las consecuencias y temor. Después de esta pregunta, la conversación cambió del árbol prohibido al porqué de la restricción de Dios, y tras la sugerencia de la serpiente, el fruto les pareció bueno, agradable a sus ojos y codiciable. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y vieron que estaban desnudos. Qué contradictorio. Sus ojos fueron abiertos no para contemplar su inocencia, sino su desnudez. Aprendieron la diferencia entre el bien y el mal, pero perdieron el poder de permanecer del lado del bien. Adán y Eva aprendieron dolorosa pero seguramente que el pecado es un amo cruel, pero también un pagador fiel, porque la paga del pecado es la muerte. Pues viendo lo ocurrido, creo que es hora de preguntarnos en qué forma se manifiesta la esencia del pecado en nuestra vida. No hay que andar por ahí diciendo, es que mire, yo no peco porque yo no le hago mal a nadie. La verdad es que cuando decimos esto es porque no estamos entendiendo el tema del pecado. Ahora quiero pedirte que puedas poner en los comentarios alguna cita bíblica que nos muestre cómo inició el pecado. Recuerda suscribirte para que no te pierdas los próximos videos. Y recuerda, soy discípulo.